Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Un feliz sábado para todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior en este 9 de septiembre del año 2023. Y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo en nuestras redes sociales en X, somos @caracoldepeli, y también estamos en Instagram y en TikTok como @caracoldepelícula. Y aquí a ritmo de sintopop, de dance pop y de electropop, les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Película de Caracol Radio, una hora conectados con este mágico mundo del cine. Se trata de Icona Pop, este dúo sueco de sintopop que se formó en 2010. Pegaron esta rola I Love It, que sonó en todas las discotecas y los rincones del planeta en este dueto sueco que integraban Aino Jabo y Caroline Hell, y que hace parte de uno de los estrenos de la semana, especialmente en una escena en particular donde está presente el terror juvenil, pero que es un refrito de cuanta película de terror se haya visto o se piense rodar, con un film titulado El Club de los Lectores Criminales. Y como estamos en modo terror, también hoy aquí en De Película de Caracol Radio hablaremos de uno de los grandes estrenos de esta semana, una película que pertenece al mal llamado universo cinematográfico del Conjuro, que ha hecho de todo con los Warren, que ya tiene a Annabelle y que viene con una secuela de un spin-off, sí, de la famosa Monja. Modelo 2023 Valak está de vuelta en una historia donde ya no es la sangre de Jesús, pero le meten el diente a cualquier pasaje bíblico o a cualquier santo que esté ahí disponible, y de una lo refritan en medio de las páginas del guión para terminar en esta película The Nun 2 o La Monja 2. Y hablando de monjas, hoy aquí en De Película de Caracol Radio también estaremos dando un vistazo a lo que pasa en el streaming en las plataformas, con una película erótica con una protagonista absolutamente fascinante, despampanante, y que tiene que ver con monjas, pero de otro estilo, no en el terror, sí, en el terreno de lo erótico y lo histórico, con Bernadette. Todo esto y más aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este 9 de septiembre de 2023, mientras escuchamos Icona Pop con I Love It, I Don't Care, I Love It. En De Película, el estreno. Malo con esta escuela. Algo que no se siente bien. Sophie, ¿qué pasó? Creo que aquí hay algo. Por supuesto que hay algo, de lo contrario no habría película, y con estos sonidos en su tráiler, en el español latino, hablamos de uno de los grandes estrenos de la semana, una producción que de manera tímida y con poco terror navega los terrenos del suspenso, el misterio y el horror. Una producción larga, sí, larga, se siente su duración, 1 hora 50 minutos de duración, que tiene como origen los expedientes Warren y que se convierte en el spin-off de este universo cinematográfico del Conjuro, con la película The Nun 2, La Monja 2. Está parada ahí. Esta cosa ha regresado por mí. Este demonio alguna vez fue un ángel.
Sí, la historia del demonio que fue ángel y que busca venganza y que se pasó al terreno del mal en la película La Monja 2, que tiene como realizador a un hombre guionista, director y también experto en efectos visuales, el señor Michael Chávez, responsable en el pasado de Chase Champion en 11 episodios, una miniserie de televisión que estuvo en 2015. También dirigió uno de los expedientes Warren del Conjuro, la película de 2021, también La Llorona de 2019, hizo un corto por allá en 2016 llamado The Maiden. Y aquí de nuevo La Monja, que ya se volvió una vieja conocida para los fanáticos del terror, especialmente los seguidores del Conjuro, la hermana Irene o Irene Taissa Farmiga, sí, hermana de la preciosa Vera Farmiga, nacida el 17 de agosto de 1994 en Jersey, en los Estados Unidos, que además estuvo en una muy buena película de 2013 llamada The Bling Ring, inspirada en hechos acerca de unos personajes, unos adolescentes que se metían en la casa de los famosos, especialmente la de Paris Hilton, y robaban todo tipo de pertenencias y vestían a la moda, pero con ropa hurtada de esas mansiones lujosas, principalmente en Hollywood, en Los Ángeles. También estuvo en las últimas supervivientes del año 2015. Ella nació el 17 de agosto, es bajita, 1,65 m de estatura, pero tiene mucho talento, la hermana Irene o Taissa Farmiga. Y una monja. Y complementan el reparto Jonas Bloch, un actor nacido en Bruselas, en Bélgica, el 10 de julio de 1992. También estuvo en 3 días para matar, la película del año 2014. Ustedes lo pueden recordar por ser el famoso Maurice de la primera entrega, donde era ese afable granjero campesino que ayudaba al padre enviado por el Vaticano y a la hermana Irene, y les empezaba a contar acerca de esas muertes que se sucedían en el interior de un convento. Y aquí aparece una actriz que habíamos visto muy pequeña en las Crónicas de Narnia, en El León, la Bruja y el Ropero, también en El Príncipe Caspian en 2005 y 2008 respectivamente, como Susan. Es la actriz londinense nacida en 1998, el 16 de diciembre, Anna Popplewell. Sí, tiene unos ojos maravillosos esta actriz, que está casada con Sam Kyer desde 2016. Por si los fanáticos intentaban escribirle a través de las redes sociales, pues sépanlo de una vez que ella ya está comprometida. Y complementa también el elenco de esta nueva entrega de La Monja, modelo 2023, Storm Reid, una actriz afroamericana nacida en Atlanta, Georgia, el 1 de julio del año 2003, recordada por su papel como la hermana de Zendaya en la extraordinaria Euphoria, en 14 episodios en la serie, muy buena serie de HBO. Y en el reparto aparece La Monja, sí, una mujer que muchos dicen que, de manera despectiva, dicen que no necesita mucho maquillaje para ser la monja, para parecer terrorífica. Ella nació en Maryland, en los Estados Unidos, el 9 de septiembre de 1960, Bonnie Arms. Estuvo además en una tremenda producción por allá en el año 2001 llamada Mulholland Drive. Siempre le manipulan a través de maquillaje su rostro y luce aún más terrorífica en esta nueva entrega de La Monja. Está bien tener miedo. Yo también tengo miedo. Envíe esa cosa de vuelta al infierno. Sí, está bien tener miedo, pero cuando las películas en realidad apuestan a esto, o se meten en la psiquis, o por lo menos causan algún tipo de perturbación en el público, pero bueno, mejor, como se trata de una secuela, precuela, spin-off y todo lo que habla acerca del estancamiento de la industria cinematográfica, y más con la huelga de los guionistas y de otros gremios del cine, y donde las nuevas historias no es que estén a la orden del día, pues viajamos en el tiempo a través de los sonidos y nos vamos precisamente años atrás a esa entrega que abrió la senda dentro de lo que es La Monja y que sigue complementando el universo del Conjuro. ¿Una consecuencia de la guerra? Por los bombardeos, sí. Dicen que la Tierra se sacudió varios días después de estos.
He tratado de encontrar más información del castillo, pero no existe registro en el pueblo. Y los locales solo escupen cuando se menciona. ¿Escupen? Sí, para alejar el mal. Es una antigua y tonta superstición. Y personalmente creo que las cruces que rodean la abadía mantienen el mal adentro, no lo alejan. ¿Contactó a alguien adentro cuando la descubrió? Traté, nadie respondió. Y con estos sonidos en el español latino, cortesía de la plataforma de HBO Max, viajamos atrás en el tiempo a 2018 con la película The Nun, La Monja, de los Estados Unidos, de terror sobrenatural, con tintes de terror gótico, que tenía como directora Corinne Hardy. El guión estuvo a cargo de Gary Dauberman y James Wong, sí, el todopoderoso hombre dentro de la Warner Bros., que ha hecho lo que ha querido, incluyendo cine de superhéroes y también todo este universo del Conjuro, y es que precisamente esta película se deriva de la entrega El Conjuro 2 del año 2016 y se convirtió en la quinta entrega de la saga del Conjuro, y los grandes protagonistas de esta historia, el mexicano Demian Bichir, nominado al premio Oscar de la Academia, también Thaisa Farmiga, Jonas Block, que de nuevo repite su personaje de Maurice, y Bonnie Arons, que vuelve a ser esa monja demoníaca. La película se estrenó el 7 de septiembre de 2018 por la Warner Bros. Tuvo un presupuesto apenas de $22 millones y recogió la no despreciable cifra de $365.600.000. Debo decirle una cosa más, padre. ¿Qué? Yo no la dejé así. ¿A qué te refieres? Estaba acostada cuando la dejé aquí. No la dejé sentada, ¿sabe? Y la historia se traslada hacia los años 50, más exactamente en 1952, en un monasterio llamado Carta, en Rumania, donde dos monjas que viven allí solas son atacadas por una presencia demoníaca invisible cuando entran en un túnel para recuperar una antigua reliquia cristiana. La monja de mayor edad, la hermana Jessica, fallece, y la superviviente, la hermana Victoria, interpretada por la actriz Charlotte Hobb, huye, pero ese demonio aparece en forma de monja y ella termina saltando por la ventana, pero ahorcándose en el acto. Ahí en adelante se vienen una serie de asesinatos, y por lo cual el Vaticano se entera de este incidente y envía a uno de sus sacerdotes, que es el experto en resolver problemas cuando se trata de demonios del más allá, el padre Burke, interpretado por Demian Bichir, que junto con una novicia, Irene, interpretada por Thaisa Farmiga, son los dos encargados de viajar a Rumania, donde conocen a Frenchy, que repite en esta segunda entrega. Él los lleva a la abadía y de ahí en adelante se conoce la historia donde va a aparecer el famoso Balak, encarnado por Bonnie Arons, que es esa monja terrorífica, perturbadora, y teorizando esta pareja de investigadores del Vaticano que Balak solo puede detenerse si sellan la grieta dañada con la sangre de Cristo. Y allí Maurice, el padre Burke y Irene tienen la forma, los medios para llegar a la sangre de Cristo, y de ahí en adelante viene ese enfrentamiento con batalla acuática y todo el cuento para tratar de apagar ese mal, de detener y de vencer a la monja. Y en esa lucha, en esa confrontación, pues el que va a llevar la peor parte es Frenchy, y de ahí se desprende lo que va a ser esta nueva entrega. Ahí la encontré. Hay algo malo con esta escuela. Algo que no se siente bien. Sophie, ¿qué pasó? Y ya pasando con estos sonidos nuevamente de su tráiler en el español latino a la entrega del año 2023, La Monja 2, protagonizada nuevamente por Thaisa Farmiga, por Jonas Block, por Anna Popplewell, por Storm Reid y por Bonnie Arons, entre otros. También aparece una joven y muy talentosa actriz
Kathleen Rose Downey, que aquí interpreta a Sophie, que la escuchamos ahí de fondo cuando dicen Sophie, ¿qué es lo que haces por ahí? Y ella va a ser importante en el desarrollo de la trama, que tiene varios frentes narrativos. En un principio del metraje, por un lado, empiezan a sucederse una serie de asesinatos, casi que de inmolaciones, incluyendo a un sacerdote que enfrente de los ojos de un aterrorizado niño termina prendiéndose fuego su cuerpo, consumido por las llamas, y allí queda su reflejo en las escaleras de una vieja iglesia en una parte de Francia. También en otros lugares empiezan a sucederse una serie de muertes extrañas y el Vaticano toma cartas en el asunto. En ese mismo instante, en otro frente narrativo, aparece la figura de Maurice, interpretado por Jonas Blockhead, un hombre que está en una granja, que está encargado de las labores. Más que una granja, es un internado donde aparecen diferentes niñas estudiantes, entre ellas Sophie, que es víctima de bullying por parte de las villanas en un principio de la historia, que son las niñas populares de este internado y que le hacen la vida imposible a la pobre de Sophie, que tiene como madre a Kate, el rol a cargo de Anna Popplewell, y que ella es el objeto de deseo, es la adoración, es ese crush, podría decirse, del propio Maurice, que se comporta muy bien con Sophie porque le cae muy bien, son muy buenos amigos, pero ahí no hay que negar que él tiene segundas intenciones y quiere entrar conquistando a la hija de Sophie para poder tener el amor de la madre de Kate. Ellos están también en ese internado y empiezan a sucederse una serie de eventos que no tienen explicación, que están más ligados con lo paranormal. Y de nuevo el Vaticano toma cartas en el asunto y la hermana Irene o Irene es llamada de nuevo al servicio. Le dicen que tiene que investigar y que ella, al ser la única persona que ya enfrentó ese mal a la monja, a Balak, pues ella tiene toda la experticia para poder sortear esta situación. Ella dice que no, que muchas gracias, que gracias por tenerla en cuenta, pero que ella ha estado traumada durante muchos años y que incluso muchas veces sueña con esto y que prefiere mantenerse al margen, pero le dicen que no, que sí tiene que cumplir, que para eso hizo los votos en la iglesia y que infortunadamente el padre Burke murió, el rol que interpretó en la primera parte de Mian Bichir. Ella finalmente pues tiene que ir a hacer frente a esta situación, pero va a ir tras ella, aunque no la invitaron, pero es un personaje secundario bastante plano, por cierto, Deborah, interpretada por Storm Reid. Y lo que vamos a ver a partir de ese momento es de nuevo cómo la historia se divide en dos frentes narrativos. Por un lado, todo lo que sucede en el interior de ese internado, también ese viaje que va a ejercer Irene junto con Debra para investigar esas muertes. Al final las historias se cruzan y todo esto para un nuevo enfrentamiento entre Irene y ese demonio Balak encarnado en la bruja. Pero si ya habíamos agotado el tema de la sangre de Cristo, aquí aparecen nada menos y nada más que los ojos de Santa Lucía. Sí, como la canción de Miguel Ríos, como ese personaje religioso y bíblico, los ojos de Santa Lucía van a jugar un papel muy importante, y también ese espacio geográfico, ese internado. Fue un ángel. Rechazado por Dios. Despojado de poder. Quiere recuperar ese poder. Eso sí, a la Monja 2 hay que abonarle que su espacio geográfico está muy bien construido, al igual que la primera entrega. Hay que abonarles que ellos se preocupan por la dirección artística y porque ese lugar donde suceden los hechos pues resulte lleno de terror y que cause temor en las audiencias. Es que precisamente fue rodada esta película en una iglesia abandonada en Francia, una iglesia real, pero que estaba abandonada y en ya muy difíciles condiciones. Joseph Bishara, quien compuso las películas del Conjuro anteriores, se suponía que iba a hacer la música para la banda sonora de esta, pero fue reemplazado por otro hombre llamado Marco Beltrami. Con el lanzamiento de esta película, el director Michael Chávez ahora tiene la mayor cantidad de películas dirigidas dentro del universo del Conjuro. Dirigió La Maldición de la Llorona, que sí puede ser de lejos la peor de todas, El Conjuro 3 y ahora La Monja 2. Esta será la primera película de la serie del Conjuro que se rodó en Panavisión. Todas las demás fueron rodadas en otro tipo de formato. Y La Monja 2 toma 4 años después del primer encuentro entre la hermana Irene, el rol a cargo de Thaisa Farmiga, con Balak, interpretada por Bonnie Arons. La hermana Irene y Frenchie
no son los únicos que han abandonado Rumania, ya que el demonio se ha vuelto más poderoso que nunca y está buscando venganza. Y una monja. Bueno, aquí hay que decir que por lo menos esta es una película que se complementa muy bien con la primera entrega, con esa producción del año 2018. Hay una escena muy bien lograda, es la verdad, y es el momento en el cual está la hermana Irene o Irene, que sale de un bar donde está haciendo las pesquisas, las investigaciones junto con su compañera novicia, y ella queda a oscuras en una especie de callejón y queda enfrente de un kiosco de revistas, y allí empiezan a moverse las revistas de una forma bastante perturbadora, hasta que finalmente los recortes y las páginas de estas revistas dibujan la figura de la monja, e incluso con algunas de las letras precisamente de esta revista se forma la palabra Balak, que es ese demonio que han venido enfrentando desde la primera entrega. Esta escena está muy bien lograda. Sí, es una película que le sobran minutos. Aquí tratan de acompañar la historia con un relato ahí alternativo, que es la vida de Maurice o de Frenchy en una nueva vida en ese internado y buscando el amor. Y de nuevo este personaje va a tener una gran relevancia, pero sí, se le pueden quitar varios minutos y no va a tener problema. De resto, pues asistimos a lo mismo. Insisto, es una película que hay que abonarle, que se complementa muy bien con la primera parte, pero que es de ese tipo de terror que en realidad pues produce otro tipo de sentimientos menos el terror. Uno ya más o menos sabe para dónde va la historia, y el uso excesivo, abusivo de los famosos jump scares, o esos saltos o esas secuencias donde se crea tensión en la audiencia y todo se resuelve con la aparición fugaz de un espectro y con el efecto de sonido propio, pues ya eso creo que no asusta, o si todavía asusta, pues es que usted está muy joven en el campo del terror. Insisto, soy más fanático de ese tipo de terror que se mete en la psiquis, que habla de la condición humana, o que sí toca temas bíblicos, pero que lo hace de una forma más creíble y no como este tipo de películas. Y bueno, si ya pasamos de la sangre de Cristo aquí, insisto, vamos ya en Los ojos de Santa Lucía y vamos a ver qué otro artilugio o qué otro elemento religioso e histórico va a ser introducido, porque seguramente, eso sí, pongan la firma, que esto es una empresa bastante rentable. Vendrán más entregas del Conjuro, más entregas de la monja, más de lo mismo dentro de este terror, pero es uno de los géneros favoritos por parte del público, y mientras el público pague las entradas, pues se seguirán haciendo este tipo de películas. Si me ponen a escoger entre la monja 1 y 2, no, me quedo aquí con la 2, sí. Esta está como mejor realizada que La monja en su primera entrega. Así que uno de los estrenos de la semana en las salas de cine, The Nun 2 o La monja 2. Tener miedo. Yo también tengo miedo. Envíe esa cosa de vuelta al infierno. En De Película, el estreno. Mais j'ai toujours soupçonné que sa cathèdre lui avait fait tourner la tête. Si c'est la volonté de Dieu, le siège de l'évêque sera mieux occupé par votre grâce. Ah non, mais c'est bien triste. J'ai pourtant fait ma cour au Vatican avec l'impudence d'une catin, mais je ne suis tout simplement pas un personnage assez en vue. A pesar de cortejar al Vaticano como lo haría una ramera, yo prefiero mantenerme al margen, dice un hombre sentado en medio de un banquete donde aparecen varias monjas y donde aparece el que pudiera ser el obispo de la región. Y con estos sonidos en su idioma original hablamos de otra monja, pero esto a nivel supuestamente histórico, pero también con altísimas dosis de erotismo.
una producción de 2021 que se presentó en algunos países en 2022 y que hace parte de la plataforma de Prime Video, cuyos sonidos tenemos de fondo, cortesía de esta plataforma. Una película entre Francia y Bélgica titulada Benedetta. Prenez-moi! Non! Il s'approche! S'il vous plaît, aidez-moi! Carter! Ne m'échappe pas! Tu es à moi, petite putain! Je veux être avec vous! Hay una pobre mujer, suplica clemencia, pero es arrastrada de una forma casi que salvaje por parte de un hombre y empieza una lucha en medio de un paisaje lleno de piedras como si fuera una especie de castillo. En la película Benedetta, un largometraje de 2 horas 11 minutos de duración que navega los terrenos del romance, el erotismo, el drama y que se convierte en una biografía cinematográfica de una monja en el siglo XVII. Quiero servir a Dios, madre, ayúdela. Nosotros no podemos ayudarla. Y alguien se ofrece a pagar el famoso dote, que consiste en ofrecer una buena cantidad de animales, de víveres e incluso de joyas para poderse hacer cargo de una novicia, de una posible novicia en esta película que tiene en la dirección a un hombre nacido en los Países Bajos, en North Holland, en Ámsterdam, el 18 de julio de 1938, productor, guionista, también actor, el gran Paul Verhoeven, sí, el mismo hombre que nos entregó en 1987 la maravillosa Robocop con Murphy, con Peter Weller, también hizo El Libro Negro, Elle y El Hombre Sin Sombra por allá en el año 2000, un reconocido director que ha navegado por diferentes géneros, incluyendo el histórico. Y aquí la protagonista, ay Dios mío, una actriz y escritora absolutamente fascinante, despampanante, nacida en Bruselas, Bélgica, el 5 de mayo de 1977, mide 1,70 m de estatura, ha estado casada con Patrick Rittermont. Se trata de la preciosa Virgin Efira. Ella en el pasado estuvo en Elle, al lado de Paul Verhoeven, también en Los Casos de Victoria y en La Oportunidad de mi vida. Bartholoméa comment? Bartholoméa tout court. Bien se laver, c'est une règle ici? Une âme propre exige un corps propre. Sí, escena tras escena, esta película sigue cargada de erotismo, todo sucede en un convento y allí las hermanas pues empiezan a bañarse sin el menor pudor y entre ellas empiezan a surgir diferentes sentimientos, como una de ellas, como esa novicia que estaba rogando clemencia, piedad y que termina siendo llevada a este convento, Daphne Patakia, nacida también en Bruselas, en Bélgica, el 8 de junio de 1992, una mujer absolutamente bellísima que estuvo en un corto llamado Nimic de 2019 y también en el largometraje Jam. Mon père. Pourquoi? Ma mère est morte de la peste l'année dernière et alors mon père, il m'a prise comme femme. Moi, je lui ai toujours dit que je voulais pas et lui m'a toujours répondu qu'il en avait rien à foutre. Y aquí el par de hermanas están haciendo confesiones bastante íntimas acerca de episodios traumáticos en la vida de una de ellas, Bartolomé, el rol a cargo de Daphne Patakia. Y siguiendo con el elenco de esta producción Benedetta de Paul Verhoeven, aparece una legendaria actriz que además es escritora, la maravillosa Charlotte Rampling, sí, que estuvo en una película de culto, Portero de Noche, también en Swimming Pool, en Assassin's Creed, en Melancolia, donde era Gaby, esta actriz nacida en 1946, el 5 de febrero. Y en este reparto también aparece el famoso Meruvingio, que estuvo en Matrix, en Revoluciones, que estuvo en Catwoman, donde era el villano de esa horrorosa película del año 2004. Este actor nacido en Francia el 3 de agosto de 1958, el gran Lambert Wilson. Y aquí una actriz que tiene el papel de una hermana que es la manzana de la discordia, interpretada por Louise Chevillat. Que faites-vous là toutes les deux? Je ne savais pas où étaient les latrines. Sí, ahí empieza ella con las pesquisas a ver por qué estas hermanas Bartolomea y Benedetta tienen tanta cercanía. Y ya pasando a la historia que nos presenta Benedetta, el film de Paul Verhoeven,
otra monja presente en la plataforma de Prime Video. La acción se desarrolla en el siglo XVII, empieza en Pescia, en Italia, donde aparece la joven Benedetta Carlini, que está inscrita por sus padres en un convento dirigido por la abadesa Felicita, que es el rol a cargo de Charlotte Rampling, todo esto para que ella se convierta en monja. 18 años después, ya cuando ella se encuentra muy cercana a Dios en medio de ese convento, mientras estaba interpretando a la Virgen María en una obra de teatro, Benedetta tiene una visión de Jesús llamándola. Un día una joven campesina llamada Bartolomea busca refugio en el convento de su padre abusivo, del cual al perder a su esposa empezó a su propia hija a llevarla al lecho, y por eso prácticamente vivía en unas condiciones difíciles y era abusada sexualmente hasta que cae en el seno de este convento, no sin antes tener que pagar una fuerte cantidad de dinero, porque si algo hace este convento es exigirle a los lugareños, a los que tienen grandes extensiones de tierra, que para poder mantenerlo en pie tienen que pagar una fuerte cantidad de dinero, y los padres que quieren dejar a sus hijas, que no las entregan en matrimonio, pues una buena opción es que se conviertan en monjas, pero insisto, con el dinero de por medio. Benedetta comienza a tener visiones frecuentes, recurrentes acerca de Jesús, y después de una visión particularmente tensa, donde un hombre a quien ella confunde con Jesús la salva de ser violada en grupo, Benedetta cae en una profunda enfermedad, y ahí viene la vida de esta monja con sus visiones en el interior de ese convento, pero le que va a desencadenar las habladurías y especialmente su poca tranquilidad en este convento es cuando conoce a Bartolomea, el rol a cargo de Daphne Patakia, y entre ellas surge al principio una amistad, pero después se convierte en tentación y empiezan a sostener un romance lésbico, y que es bastante explícito en esta película, y todo bajo la mirada en un principio de Cristina, que va a ser prácticamente la que las delate, con la directora, con la hermana mayor, e incluso pues van a venir miembros de la alta iglesia para ver qué es lo que está sucediendo, si en realidad Benedetta está bendecida, es una mujer que tiene visiones, que tiene una cercanía por encima de la media con Dios, o por el contrario, si es una estafadora que además de esto está cometiendo actos pecaminosos con una de su mismo sexo. Parlez, ma sœur. Mon père. J'ai vu Jésus. Ahí en medio de una confesión le dice: habla, hermana, he visto a Jesús. ¿Cómo lo has visto? En la carne, tal como me ve ahora. Y ahí en adelante sigue Benedetta anunciando esas supuestas visiones y confesándolas ante el Todopoderoso. En esta producción, que finalizó su rodaje en noviembre de 2018, la película estaba inicialmente programada para estrenarse en el Festival de Cine de Cannes en 2019, pero en diciembre de 2018 el director Paul Verhoeven tuvo que someterse a una cirugía por una lesión en la cadera sufrida debido a un accidente en el set que involucró muchos problemas. La postproducción en Ámsterdam tuvo que retrasarse hasta julio de 2019 para darle tiempo a recuperarse a Verhoeven de esa cirugía. Sin embargo, las complicaciones posteriores con el uso excesivo de analgésicos causaron una obstrucción intestinal que terminó en una perforación de colon potencialmente mortal. Afortunadamente, la esposa de Paul Verhoeven lo instó a ir al hospital a tiempo. Verhoeven y el productor Cy Bate acordaron retrasar el lanzamiento hasta 2020 para que Verhoeven se recuperara completamente y estuviera presente durante todo el proceso de postproducción. Verhoeven todavía le da crédito a su editor Job ter Burg por terminar gran parte de la película por su cuenta mientras él mismo se recuperaba y no podía asistir. Finalmente, la pandemia también hizo, la pandemia de la COVID-19, que la película se retrasara aún mucho más tiempo. Idiote, c'est toi qui m'as foncé dessus. Je demande pardon? C'est ta faute. En una conferencia de prensa en el Festival de Cine de Cannes, Paul Verhoeven se molestó bastante ante la sugerencia de que su película es de alguna manera blasfema. Él dijo: no entiendo realmente cómo puede ser blasfemo sobre algo que sucedió. Básicamente no puedes cambiar la historia después del hecho. Puedes hablar de que estaba mal o no, puede cambiar la historia. Creo que la palabra blasfema para mí en este caso es estúpida. Algunos críticos señalaron que puede no entender la definición de blasfemo basado en su respuesta.
Y esta película está inspirada en un libro de Judith Seth Brown llamada Actos Inmodestos, que salió en 1987. El guionista Gerard Soderman se sintió intrigado de inmediato y llevó el libro a su colaborador de mucho tiempo, al director Paul Verhoeven, con la idea de convertirlo en una película. Bueno, no es un secreto que esta película presenta mucho sexo y desnudez, pero el director Paul Verhoeven declaró que los propios actores sirvieron como coordinadores de intimidad. Todo fue discutido y de antemano se habló para que no hubieran sorpresas en el set. Todos los actores coincidieron en las entrevistas en que no se inmutaron. La estrella Virginia Efira, la gran protagonista, cree, o lo dijo en varias entrevistas, que la sexualidad es un tema interesante. No hay muchos directores que sepan cómo rodarlo. Y con Paul Verhoeven, él es alguien que ha tratado este tema importante de una manera asombrosa. La desnudez no tiene ningún interés cuando no se representa de una manera hermosa, y eso es lo que hace Paul Verhoeven. Todo fue muy alegre cuando nos quitamos la ropa. Y Daphne Patakia Bartolomea, con la cual sostiene esas escenas candentes, la propia Virginia Efira dijo que estuvo de acuerdo. Incluso olvidaba por momentos que estaba completamente desnuda. Tuve la impresión de que incluso en otras películas de Paul Verhoeven, estas escenas en que la gente está desnuda o haciendo el amor no eran tan fuertes como la que terminé protagonizando. El estreno norteamericano de la película en el Festival de Cine de Nueva York fue víctima de protestas por parte de los miembros de la Sociedad Americana para la Defensa de la Tradición, la Familia y la Propiedad. Los manifestantes fueron acompañados con gaitas y carteles que decían: ¿por qué los interminables insultos a Jesús? Y protestamos vehementemente por la película lésbica blasfema Benedetta, que insulta a la santidad de las monjas católicas. En Rusia también esta película fue prohibida por completo debido a su contenido blasfemo y también por su supuesta promoción a la homosexualidad a las lesbianas. L'orgueil est un péché mortel. Chacun a droit à un péché. Bueno, y con esta película tenemos otro trabajo de Paul Verhoeven, muy a su estilo. Es una producción que, insisto, y con estas noticias y con las declaraciones de sus propios protagonistas, pues apuesta mucho a lo erótico, a lo explícito. Hay una escena súper candente entre las dos protagonistas, entre las hermanas y Benedetta y Bartolomeo, que deja poco, casi nada a la imaginación, pero si nos vamos a sus detalles técnicos, la dirección artística, el espacio geográfico, el vestuario, ese retrato que se hace de ese siglo XVII están muy bien logrados. También la película tiene ahí sus dosis de suspenso. También se hace una crítica abierta a la fe, a los posibles timadores, a los que usan en vano la palabra de Dios, a los milagros y todo esto. También la película con los personajes, pues cada personaje logra realmente mover sentimientos en el público. Benedetta pues puede generar amor y odio al mismo tiempo. Varias mujeres pueden sentirse incluso identificadas con ella. También el personaje de Charlotte Rampling como ese faro moral, pero que también tiene sus oscuros secretos. Incluso el mismo Lambert Wilson ahí que pesca en río revuelto y se aprovecha de las condiciones de la iglesia, y todo esto acompañado, insisto, de una maravillosa sexualidad y sensualidad por parte de las dos protagonistas, Virginia Efira y Daphne Patakia, pues hacen que esta producción sea interesante. Es una película que vale la pena verla. Sí, le sobran algunos minutos, dura 2 horas 11 minutos de duración, pero de resto, pues si estamos en el tema de las monjas, esta es otra de las visiones que se dan a estas siervas de Dios, aquí con fuertes dosis de erotismo y con un Paul Verhoeven que sigue en lo suyo, causando polémica con sus diferentes largometrajes. Se trata de Benedetta, presente en la plataforma de Prime Video. Écartez-vous! Laissez passer la bête. En De Película, el estreno. Payasos asesinos de Miranda Duncan. ¿Quién ha elegido esta mierda? Ray, ¿tú para qué vienes si no te lees los libros? ¿Quién quiere empezar? ¿La nueva incorporación? Qué bien que hayas podido apuntarte a pesar de no ser estudiante de la uni. Bueno, empiezo yo. A mí me parece que está bien escrita y tal, y los payasos asesinos son de lo más inquietantes, pero es eso, sustos y ya. ¿No te gusta pasar miedo? Si tú publicaste una novela de terror, ¿no? Sí, pero cuando era una cría. A ver, pero que estamos hablando de este libro, ¿no?
Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en la madrugada de este sábado 9 de septiembre del año 2023 y seguimos hablando de los estrenos, de las novedades tanto en las salas de cine, en la cartelera, como lo que está viéndose en las plataformas en el streaming. Y estos sonidos que tenemos de fondo en su idioma original, cortesía de Netflix, hacen parte de una horrorosa, y no porque esté en el género del horror, sino porque es lamentable, una producción de supuesto terror y de suspenso del año 2023 y afortunadamente muy corta, de 1 hora 29 minutos de duración. Su título es El Club de los Lectores Criminales. Es que encontrarse uno de estos sí que da miedo, ¿eh? Más que cualquier libro. Hombre, a mí me parece que leer también puede ser terrorífico. Lo que pasa es que hace falta, pues, imaginación, ¿no? ¿Qué me está diciendo? Esta es una película española de este 2023, supuestamente del género slasher, aunque de slasher sí simplemente toma algunos elementos, pero de resto lo que hace es copiar grandes largometrajes dentro del slasher. Es producida por Netflix, está basada en la novela homónima de Carlos García Miranda, El Club de los Lectores Criminales. No, es que se ha rayado porque estoy yo. ¿Pero qué dices, Nando? Sebas está encantado de que vengas al club. Sí. La dirección corre a cargo de un realizador y también guionista, Carlos Alonso Ojea, reconocido en el pasado por la dirección de Los Inocentes, un film del año 2013, y también de Hogar, Hogar, un cortometraje de ese mismo año. Y la gran protagonista de esta historia, una mujer que puede ser el gran gancho de esta película porque es absolutamente fascinante, preciosa, hermosa, Becky Velilla. Ella nació en Madrid en 1992, el 3 de septiembre. Estuvo en Más de 100 Mentiras del año 2018 y también en Amar es para siempre, una serie de televisión donde estuvo en 123 episodios como Laura Ortega. No pasa nada. No sé por qué no quieres reeditar La Niña de Carrión. Ya casi no me quedan ejemplares en la librería. El personaje de esa chica es brutal. Y ese que habla ahí es Álvaro Mel, un también español, nacido el 14 de septiembre de 1996, estuvo en La Fortuna en 2021 y Paraíso de ese mismo año. Este actor también de la televisión que estuvo en La Otra Mirada. Y complementan el reparto Iván Pellicer, nacido en España el 1 de febrero de 1997, estuvo en una producción llamada Ánimas del año 2018, y la otra es Priscila Delgado, puertorriqueña, nacida en San Juan, en Puerto Rico, la Isla del Encanto, el 31 de marzo de 2002, que estuvo en Abracadabra en 2017. Me voy. Bueno, ya pasando a lo que nos presenta la historia de El Club de los Lectores Criminales, en un principio se muestran unas imágenes que podrían resultar perturbadoras para ciertas audiencias, donde dos personajes están en medio de lo que pareciera biblioteca, y allí una de ellas empieza a rociar gasolina y con el fuego y con un propio libro en sus manos, ya una vez haciendo contacto con el fuego, decide prender y que todo quede consumido en las llamas, y dos personas supuestamente, y todo se habla de supuestos, pierdan la vida quemadas hasta quedar en cenizas. De ahí en adelante la historia se traslada a una universidad donde aparece el rol de Ángela, interpretada por Becky Velilla, una mujer que tiene como gran sueño continuar esa carrera como escritora que suele presentar y ser recurrente dentro del cine y la televisión, incluso el teatro, de escritores o escritoras que en algún punto de su vida pegaron una gran novela, pero que tienen un bloqueo que perdura en el tiempo y que tratan de reencontrarse nuevamente con ese éxito de antaño. Ella precisamente escribió una obra que le valió cierto reconocimiento, pero de ahí en adelante no volvió a ser la misma, y asiste a la clase de un profesor que va a ser el detonante de esta historia. Del oscuro no han gozado nunca de una gran reputación entre la crítica, a pesar de su indudable éxito comercial. Para mí es un género menor, la verdad. El terror tiene una carencia, una gran debilidad. ¿Cuál? ¿Podría ser que sus historias son demasiado artificiosas? Exacto. Al terror, con tanta niebla y tanta puerta que se cierra sola, le falta el ingrediente mágico para que una historia funcione. Verdad. Ahora los escritores reescriben los sueños de otros. Vamos, si tengo un montón de trabajos de alumnos y no miro a nadie,
que lo único que hacen es plagiar a sus... Bueno, lástima que todo esto que dice el profesor Cruzado, el personaje de Daniel Grao en esta película, no se ha puesto en práctica por el propio realizador Carlos Alonso Ojea para llevar este famoso club de los lectores criminales. Y es que decía hace pocos segundos que este es el detonante, y es que Ángela decide escribirle un mail al profesor Cruzado, que está dando esta clase magistral, donde ella le dice que por favor la ayude, donde le expone que quiere que él le dé su opinión, su sincera opinión acerca de sus escritos y si esta novela de terror, su nueva novela, resulta siendo interesante. Él parece confundir las cosas, o así lo muestra la película, y lo que empieza es un acoso donde él la invita a su sala, a su despacho, y allí trata de abusar de ella. Ella, por supuesto, queda perturbada, bastante llena de inseguridad, y lo socializa con su banda, con su club de lectores criminales, donde está Sebas, donde está Nando, que es su compañero sentimental, donde está Virginia, que es una de sus mejores amigas, donde está Eva, interpretada por María Cerezuela. Ellos, como una especie de broma para darle una lección a este profesor acruzado, deciden disfrazarse de payasos, y aquí la película resulta tomando esos elementos del cine slasher, donde el gran villano, donde el asesino serial, donde el asesino de turno, pues tiene una vestimenta en particular, y aquí se toma la figura de un payaso con un ojo cerrado que tiene una especie de esas picas utilizadas por los alpinistas y que va a ser el arma que lo identifique. Y cuando todos están disfrazados de payasos, empiezan a perseguir a este profesor en el interior de ese centro de enseñanza con tan mala suerte que termina cayendo desde una gran altura e incrustado su cuerpo lleno de sangre y con todos los órganos por fuera en una estatua muy llamativa del Quijote de la Mancha. De ahí en adelante, ante el estupor y el miedo que empieza a rondar esta universidad, viene lo que es el motor de esta historia y donde empieza a desarrollarse el clímax. Y es que aparece la figura de una especie de escritor fantasma que se hace llamar el payaso y que dice que empezó a escribir una novela que va a ser o que va a llegar a los diferentes dispositivos móviles de todos los estudiantes, y donde se van a ir narrando con muchísimos detalles la muerte de cada uno de los involucrados supuestamente en la muerte de ese profesor. Y allí empiezan a ser perseguidos Sebas, Nando, Virginia y la propia Ángela, en medio, insisto, de este cine slasher, de este asesino serial que tiene como factor predominante el uso de esa arma contundente y también esa cara de payaso. Pasar tiempo juntos, Ángela. Sí, más acosador no puede ser este profesor que, insisto, se acerca de formas non santas a la pobre de Ángela, y allí ella queda completamente traumatizada en esta película El Club de los Lectores Criminales. Y ya pasando a lo que nos deja esta horrorosa producción, y no digo horrorosa porque haga parte del horror o el cine slasher, pues es una película que termina fusilando sin ningún tipo de pena o de vergüenza a otras producciones, y lo que hace es un refrito. Y la principal víctima de el plagio, podría decirse, de este Club de los Lectores Criminales es lo que hicieron el verano pasado, porque ahí la trama iba de un grupo de jóvenes que participan en una muerte, en un asesinato, y de ahí en adelante pues ellos juran guardar el secreto, pero terminan viéndose perseguidos por la figura, incluso el gancho que utilizaba el villano de Sé lo que hicieron el verano pasado. Pues aquí el arma contundente es muy, muy similar. Tiene un tufillo a una copia, y el truco que utilizan para resolver la situación lo extractan, y esto es un spoiler para los que se atrevan a ver esta película, de la primera entrega de Scream, la máscara de la muerte del maestro Wes Craven, y ahí en adelante toman situaciones y escenas de cuanta película de terror haya, y lo único que tratan es de adornarlas o de retocarlas con el tema de los teléfonos móviles, de las redes sociales, y entonces aquí le meten un personaje que se llama el influencer para tratar de
hacerla diferente, pero en realidad lo que es esta producción es un refrito, insisto, de todas las películas de terror, pero principalmente fusilando las historias de Celo que hicieron en el verano pasado y de Scream, La Máscara de la Muerte. Es que ahí sí, como dicen en las redes sociales, si hubieran esforzado un poquito, pero es que copian el truco de Scream, la película de 1996 de Wes Craven, para resolver esta situación, y vienen esas escenas que resultan siendo molestas y que insultan la inteligencia de las audiencias, donde ciertas personas parecieran estar muertas y no lo están, y donde algunos que terminan muertos fulminantemente, pero otros por alguna extraña razón no se mueren y terminan resolviendo la situación. Así que horrorosa, una vergüenza llamarla cine slasher, y lo que es prácticamente fusilar otras películas, insisto, como Scream, La Máscara de la Muerte, y como la propia Celo que hicieron el verano pasado. Y si con estas advertencias ustedes se atreven a verla, ya es bajo su cuenta y riesgo. Presente en Netflix, siendo de una plataforma, sale cara. El Club de los Lectores Criminales, una de las peores películas de este 2023. Entonces, si alguien vuelve a tener alguna duda de ese tipo, pues solamente tiene que descargarse el plan docente. ¿Qué ha pasado? Se especifican los criterios evaluativos. Disfrutan de película el tráiler. Y vamos llegando al final de esta emisión de Película de Caracol Radio en la madrugada de este sábado 9 de septiembre de 2023, y llegamos a nuestra sección del tráiler de la semana, y les queremos presentar el de una producción colombiana que tiene en la dirección a Camilo Vega y que está protagonizada por Bariel Sánchez, por Andrea Gómez y Sebastián Gaitán, entre otros. Una película para los amantes del ciclismo titulada El Rey de la Montaña. La historia de Pedro, que está a punto de ganar la etapa que lo convertirá precisamente en el rey de la montaña, pero su mente le juega una mala pasada, haciéndolo bajar de su bicicleta, teniendo que enfrentar el doloroso pasado con su padre. Insisto, recomendada para los amantes del deporte de las bielas, El Rey de la Montaña, estreno el próximo jueves 14 de septiembre de este 2023. Momento clave de la jornada, Joaquín Cuesta se va a parar en pedales, atención que se viene el ataque. Atención que se viene el ataque de Joaquín Cuesta. Papito, si usted quiere ser ciclista como su taita, le toca empezar a sufrir. El problema es que los 200 quieren ganar. Imagínese los 200 ahí en el podio. Pero no será hasta que yo crezca y los baje allá, porque eso sí le digo una cosa, hasta el Tour me lo voy a ganar. Pero verá que no falta mucho. Eso, Pedrito. Ahí está Pedro en el Cuesta, es el momento, Pedro. Se quiere llevar la medalla de oro y no puede responder al ataque, se está quedando. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que esta papa se vuelva mata. Atención porque acelera, intenta Pedro en el Cuesta. No vaya a aflojar. Se quiere llevar la No medalla vaya a de ver. oro. Mejor que le alcance, porque se le están acabando las oportunidades. Ese brillo que tienen tus ojos bonitos trae la calma. Que saque papá, que haga arepas, que arregle bicicletas, que haga lo que quiera, pero que sea feliz.